Hola amigos, buenos días desde Barcelona. Aquí les enseño una escultura mía que tengo en el salón. Empiezo enseñándoles algunas obritas y ahora nos vamos para la mesa que quiero explicarles una cosa con el ordenador. Espero que anden todos bien y bueno, vamos a intentar hacer una nueva charla y espero que les guste y ya me dicen. Por aquí tengo mis esculturas, por acá más, todo lleno de esculturas. Es el problema de no vender, que te las tienes que quedar en casa. A ver, les quiero explicar una cosa sobre seguridad y me hice pues como una hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Espero que se vea bien. No sé si se enfoca, yo no lo veo enfocado ahora. Bien, cuando se pare la cámara les empiezo a explicar. El tema es la seguridad. Hay muchas maneras de abordar la seguridad en el torno. A mí en la que me gusta hacer hincapié al principio, para luego pasar a otros temas más concretos, pero al principio destacar mucho que el principal factor que influye en la seguridad es la velocidad de giro del torno y de la pieza. Es como en los coches, en los carros. A más velocidad, más riesgo, más consecuencias. Es lógica, pero muchas veces se olvida. Y además, pues por políticas de vendedores se hace hincapié en otras cosas como en comprar muchos elementos de seguridad para evitar uno lastimarse. Lo mejor es evitar uno que pase el accidente, no que cuando pase el accidente estemos muy protegidos, también va muy bien, pero obviamente los que venden protecciones insisten en que estemos protegidos. Yo, como no me dedico a vender, insisto en que evitemos el accidente. Por lo tanto, hago hincapié en este factor. El primero que voy a hablar es el de la velocidad. Miren, me hice ayer una hoja de cálculo para hablar de la velocidad y para calcular, ¿no? A veces que se dice a cuánto está girando y eso qué velocidad significa. Bueno, nosotros hablamos de las RPM, las vueltas por minuto, pero eso qué consecuencias tiene, ¿no? Entonces, si ustedes a veces han preguntado, pues ya la gente nueva que empieza, ¿y a qué velocidad tengo que poner el torno? Pues normalmente la respuesta es, depende del tamaño de la pieza. ¿Por qué? Porque una pieza pequeña, ¿vale? Cuando está girando, como un bolígrafo, va a una velocidad diferente la superficie, al estar más cerca del centro, va más despacio que una pieza más grande. Una pieza más grande, pues en el mismo giro, esta parte de aquí va en la misma velocidad de giro, esta parte de aquí va más lenta y según vamos hacia afuera, cada vez va más rápida, ¿no? Pero con decirlo no basta. Yo creo que es mejor explicarlo, ¿no? Por eso hice esta hoja. Entonces aquí tengo unos cálculos para calcular al final a cuántos kilómetros por hora va la superficie de esa pieza, ¿no? Entonces ponemos las revoluciones por minuto, podemos poner el diámetro de la pieza y nos calcula la circunferencia, que es el diámetro por pi, ¿no? Pues una pieza como un boli de 1 centímetro, pues tiene una circunferencia, saben que el diámetro es la distancia atravesando por dentro y la circunferencia es la distancia por fuera, lo que rodea, ¿no? Pues 1 centímetro daría 3,14, que redondeo a 3. Si medimos con una cinta, nos saldrían 3 centímetros de circunferencia. Entonces, luego lo multiplico por las vueltas, ¿no? Si recorre 3 centímetros en una vuelta y hace 180 vueltas por minuto, pues nos da que hace 500 centímetros por minuto. Lo multiplico por 60. Por hora lo vuelvo a multiplicar por 60 y nos dice cuántos centímetros hace en una hora. Claro, centímetros, ¿cuántos kilómetros son? Pues 100.000 centímetros son 1 kilómetro. Por lo tanto, esta cantidad la divido por 100.000.
y me sale esta. De manera que aquí tienen que a 180 RPM un bolígrafo está girando a 0,3 km por hora. ¿De acuerdo? Agarramos y ponemos un cuenco pequeñito de 20 centímetros de diámetro para que vean cómo cambia, y eso nos da una circunferencia de 63 centímetros. Un cuenco de 20 tiene 63 centímetros de circunferencia. Esos centímetros recorren en un minuto 11.000, en una hora 678.000, por lo tanto va a 7 km por hora. La misma velocidad de RPM, ya vamos a 7 km por hora. Entonces, bueno, eso son velocidades muy bajas, por ejemplo. Esto es bajísimo y por lo tanto no puedes hacer nada. Eso es como casi estar parado. Por eso, para hacer piezas muy pequeñas, como los bolígrafos, pues se utilizan velocidades muy altas. Porque fíjense que exagerando no, saltando de golpe a lo correcto. Ponemos 1800 RPM para un boli y estamos yendo a 3 km por hora, que es como caminar. ¿De acuerdo? Sigue yendo muy lento. Entonces, bolígrafo puedes, con un tornito de esos pequeños que van hasta 3000, 4000, que es para lo que están diseñados esos tornos, para, sobre todo, hacer bolígrafos, pues lo pones a 3600 y vas a 7 km por hora. No hay problema. Vamos a bajar. Pero ¿qué pasa con los diámetros más grandes? Si tú agarras y pones un cuenco pequeño a 1800, fíjense, eso va a 67 km por hora. Si lo pones más grande, pones una pieza grande, por ejemplo 32, a 1800, eso va a 100 km por hora. ¿De acuerdo? Imagínese un coche, un carro que va a 100 km por hora y suelta un cuenco en el aire de cara hacia ustedes. Claro, no es lo mismo que lo suelte a 100 km por hora que una persona que va andando y agarre un boli y lo deje caer. Caerá al lado de él. En cambio, un coche, un carro, un vehículo, si suelta eso, la fuerza, la inercia que lleva, va a 100 km por hora. Eso es lo que va hacia usted, hacia la cara o hacia el cuerpo de usted. Entonces es mejor no tener una protección facial, sino evitar que una cosa se le escape del torno a 100 km por hora. Fíjense que es 1800, que estamos acostumbrados a ver en los tornos pequeños, que es la velocidad con la que se trabaja mucho. Desde luego no para desbastar, pero sí luego cuando se está trabajando. ¿Qué pasa si esa pieza tenía una rajadura y se rompe en dos? Vale, ya la llevamos a 1800 porque estamos confiados, y entonces si se rompen dos sale un trozo a esa velocidad. ¿De acuerdo? En cambio, si utilizamos velocidades bajas, 600 por ejemplo, bajas para lo que es ustedes, pero yo en una velocidad a la que acabaría la pieza, ¿vale? Va a 36 km por hora. Entonces, hay que entender esa diferencia, ese cambio tan bestia entre el diámetro exterior de una pieza grande y el interior, ¿no? Entonces, yo tengo la teoría de que en los tornitos estos tan pequeños que tienen un variador de velocidad, que es como un botoncito redondito que se gira, que parece que estés subiendo o bajando el volumen de un equipo de música, es muy fácil agarrar y hacer y darle la vueltecita. Para los neófitos, para los nuevos, eso significa, a lo mejor, pues imagínense, si ponemos aquí una pieza grande, ¿de acuerdo? Ahora he puesto la misma pieza, pero a dos velocidades. Empezamos a 180 o a 200. Esa pieza va a 10 km por hora. Giramos el potenciómetro, el botoncito este, no una palanca grande que ya ves que cuesta y que a lo mejor no tiene ese rango como los tornos profesionales, que tienes que cambiar poleas y tienes que hacer mucho más para poder pasar de una cosa a la otra. No, no, un botoncito que haces así, como si subes el volumen. Pasas a tener una pieza de 32 centímetros que pasa de 10 km por hora a 150. Si está mal agarrada o si estaba para partirse o desbalanceada, pues ya ven lo que pasa. Entonces, yo prefiero hacer énfasis en esto, ¿de acuerdo? No decir,
A veces pasan cosas raras con la madera. No se sabe por qué. Eso es como hablar como si fuese un tema de brujería, ¿no? Es cierto que a veces puede una pieza romperse que tú la habías visto y que estaba bien y que no te dio ninguna pista, ¿vale? Pero es un caso entre muchísimos casos. Y en cambio, cuando te pones a ver vídeos de YouTube, pues a los novatos no es que le pase uno de cada millón de veces, es que les pasa bastante. ¿Por qué? Porque ven vídeos de gente poniendo troncos en mitad de un torno y dicen, bueno, pues para cortar bien, y como esto da golpeteo, pues lo pongo a tope velocidad, ¿eh? Y esa pieza sale disparada. Fin de la historia. Luego podrá haber otros temas que vamos a tratar más adelante, ¿no? Pero eh, es tan simple como eso. El principio es, a los novatos, cuando aprenden en el automóvil, no se les deja correr. Tienes que ir poco a poco practicando. Es un poco, digamos, absurdo pensar que a mucha alta velocidad vas a tornear mejor. Yo entiendo y he visto a la gente que decir, bueno, si le damos más, me está golpeteando, me está haciendo rayas, por lo tanto, si subo la velocidad, si esto va súper rápido, yo pasaré con la gubia y me quedará mejor. Bueno, eso es como decir que es más fácil conducir un coche a 100 por hora que a 10. ¿De acuerdo? Es cierto que va más recto, porque lleva una inercia, ¿eh? Pero no sé yo si es más seguro o si es más fácil de conducir, porque no tienes tiempo a reaccionar tampoco. El sentido común, la experiencia nos dice que se aprende despacio. ¿De acuerdo? El problema es que ahora hay mucha gente autodidacta que se mira vídeos, que no explican este tipo de cosas porque esto es aburridísimo. Imagínense a Salvador aquí con una hoja de cálculo explicando un rollo. El 80% de la gente ya ni lo mira. Les gusta ver troncos girando, viviendo al borde del peligro. Pero esa es la formación. La formación es aprender desde la base cuáles son los componentes de cada trabajo, de cada tarea, cuáles son los elementos de seguridad, cuáles son los riesgos, etcétera. Bueno, creo que ha quedado explicado acá y ahora vamos a seguir en el taller, pero quería enseñarles con facilidad esto, ¿no? Cómo se puede calcular y se puede ver y decir, bueno, pues imagínense esto, coches o personas soltando, que es lo que explico yo a la gente. Tú imagínate que te van a pasar una pieza de madera, un tronco, y te la pasa una persona andando o corriendo a 10 kilómetros por hora, o te la pasa una persona que va en un coche a 150 kilómetros por hora, la suelta, para que vean la diferencia. Porque lo decimos mucho, el otro día lo decía también Claudio, las piezas, si estás girando a una velocidad adecuada, si se sueltan, se caen al suelo. Hacen una línea como mucho horizontal y descendente. Cuando la pieza sale así hacia arriba, hacia tu cara, es porque la velocidad era exagerada. Porque una pieza lo normal es esto, que la sueltes a 10 kilómetros por hora corriendo y ¡pum! Una piedra y la sueltes y caiga. Ahora, si vas con una piedra en la mano desde un coche y la sueltas, pues claro, sale a esas velocidades y puede ir para cualquier parte. Si choca contra el portaherramientas y rebota hacia arriba, te puede destrozar la cara. Tampoco a estas velocidades te va a salvar una antallita de plástico. Evitará que la cosa sea muy grave, pero el 90% de las pastillitas que utiliza la gente, que no son las de un plástico hiperduro, te pueden salvar de una astilla o de un trocito de corteza. Pero de estas piezas, estos accidentes que se ven con piezas de 10 kilos o 20 kilos saliendo disparadas del torno, la verdad es que no te lo evitan mucho. Bien, vamos a seguir por el taller. Ahora, lo siento, les tengo que marear un poco. Voy a quitarlo de acá y nos vamos para el taller. Para que vean, hoy hace un día bastante bonito acá. Es primavera, pero bueno, vamos haciendo entre buen tiempo, mal tiempo. Hace 2 días hizo frío, hoy ya hace calorcito, está bien. Caray, me dejé la pinza. Bueno, este es el sistema que tengo para grabar, que a veces presento excusas porque digo, es que no estoy viendo bien cuando grababa los vídeos y tal, porque ahora estoy grabando con el móvil, pero normalmente grabo con una tablet, ¿no? Que es esta, que parece que tiene mejor calidad y graba HD. Tengo máquinas viejas.
Y para colocar la tablet, pues la pongo acá, ¿no? Es un palito que me dice que gira cuando quiere. Y entonces lo puedo poner acá, acá. Si voy girando, ¿qué pasa? Que cuando está delante, pues si se fijan, está donde yo tendría que estar trabajando. Entonces es un bug que tampoco acabo de tener bien solucionado, pero bueno, hago lo que puedo. Tampoco quiero gastar en comprar cosas. Tenía un trípode acá de mi hijo para aguantar la bici, pero bueno, también me da problemas. Entonces, si lo pongo esto acá, yo creo que sí que puedo explicar porque me falta que salga la punta, vale. Pero creo que más o menos puedo explicar si pongo una maderita por acá. Bien, lo primero era la velocidad, ¿de acuerdo? La segundo es la sujeción. La sujeción se da muchos problemas también. Yo me repito mucho, pero es que creo que hay que hacerlo. Por vídeos, por gente que hace vídeos inconscientemente y que graba prácticas peligrosas, pues otros lo intentan y al final pues uno u otro acaba lastimado, ¿no? Pero bueno, parece que es un tema con el que ya no puedes luchar porque a todo el mundo le hace gracia y le gusta ver vídeos. Cuanto más exagerados mejor, ¿no? Tenemos una punta de arrastre de cuatro dientes. A ver, Salvador. Necesito una maderita o algo para levantar esto. A ver. Ok, ahora se ve. Tenemos la punta esta de 4 dientes, que es la normal. Esto puede sujetar piezas sin problemas. Hay que saber sujetarlas. Hay que saber qué es lo importante para sujetar la pieza y ser, digamos, metódicos y no ser descuidados. Les explico. Si tú vas a agarrar una pieza con este punto, tienes que tener en cuenta que si la pieza es irregular, no puedes ponerlo simplemente y agarrarlo y hacer fuerza y fuerza. Depende de la madera y de muchas cosas. Entonces, vemos que alguien puso rápidamente una madera y la agarró con y pensamos que nosotros lo hacemos igual. Y este es un muy buen sistema de agarre, por eso tiene cientos de años, pero resulta que la tornería de esos cientos de años, digamos que hasta hace 40 años, era industrial. Era un trabajo que hacían unos señores torneros que agarraban madera que le pasaba las serrerías y ponían esa madera en el torno y hacían pues barandas, palos para las barandillas, balaustres, o lámparas, o pies de mueble, o pies de silla, patas de silla, etcétera, ¿no? Entonces, era un trabajo muy acotado. Estos trabajan fantásticamente para acá. Para tenemos que darle un nombre a para el último movimiento de hobbies y los americanos dicen art and craft, ¿no? O sea, para toda la parte esta artística que se ha generado ahora, se han creado muchas cosas, porque es otro trabajo totalmente diferente, otra actividad a la de los torneros de siempre. Lo primero es que queremos andar agarrando, pues, cuencos, cosas raras, troncos directamente, ¿no? Lo que les decía, poner un tronco acá y de ahí sacar un cuenco. Eso nunca lo ha hecho un tornero. Si acaso los torneros más artesanos de hace mucho tiempo, de las aldeas, pues sí, pero tampoco ponían un tronco, porque tenían un torno a pedales y cuanto más redondo pusiesen la pieza, menos fatiga les iba a causar. Entonces, si buscan información, verán que cualquier tornero tradicional redondea muchísimo la pieza, no pone un tronco directamente en un torno de varas, sino redondea la pieza lo que puede a la forma del cuenco con un hacha
y entonces ya se pone luego con la yerga, con el gancho, a redondear a redondear esa pieza, pero no ponen piezas cuadradas. Entonces las sujeciones son diferentes. Por ejemplo, para sujetar esto, vamos a poner un caso práctico, ¿no? Esto es olivo. Pues si imaginen que, olvídense de esto, que yo quiero sujetarlo por acá. Claro, depende de dónde ponga la pieza, no tocan las 4 dientes ni mucho menos, es que a veces, ahora solo toca el centro. Si lo pongo de repente al revés en un hueco, tocan los dientes pero no toca la punta. Acá, ¿yo cómo consigo ponerlo acá? ¿Ven? La separación. Haciendo fuerza, conseguiré que esa punta se clave, pero los dientes tocarán levemente. No puedes hacer tanta fuerza con la manivela esta como para que esto se clave y esos 4 dientes entren en la madera, en este tronco de olivo. Entonces, por eso hay que tener en cuenta la madera todo el rato. Estos puntos, si lo pones aquí en la testa y aprietas, en maderas blandas, seguramente si haces el agujero y luego se clavan los dientes bastante, depende de la dureza de la madera, ¿no? Entonces, si tú ves gente trabajando así, eso es válido en esta madera, pero no es válido en esta madera. Luego está el problema de... Esto creo que se entiende, ¿no? Es incluso mejor, primero, si tenemos una pieza desbalanceada, o sea, que en un lado es oblicua y el otro final es recto, utilizar el lado recto para esta parte de acá. Y en la contrapunta, poner el lado que está inclinado. A ver si tengo por acá un tronquito, creo que sí, sí. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Este es un trozo de tronco y este lado está recto y este quedó inclinado en el corte. Dice, bueno, ahora no me voy a poner a cortarlo recto porque total, lo pongo en el torno y ya se pone redondo. Sí, ok, pero ¿qué pasa? Que acá la punta recta te va a tocar solo con un diente. Y en cambio, si lo pones en la parte recta, vas a tocar con los 4. En la parte recta tocarás que está un poco más escuadrada con el largo, tocarán los 4 o 3 bien, y en esta solo te tocará 1. Entonces, hazlo por este lado, ¿de acuerdo? Y aquí en la contrapunta no importa, porque es un solo punto y puede estar torcido. Luego está el tema de la corteza, que dices, bueno, pero yo lo pongo y hago fuerza con el contrapunto y sí que veo que eso clave y penetre y entre acá y se sujeta bien. Bueno, quizás estás viendo que se sujeta en la corteza, no en la madera. Piensen que este olivo, esto ya no es la corteza, esto está descortezado. Podría tener una corteza aquí fuera en la que eso clavase, pero eso no me garantiza que yo esté sujetando la pieza, que el punto haya entrado en la madera, en el duramen. Igual me quedé en la corteza. Entonces, cuando lo pongo y giramos, igual se rompe la corteza y nos encontramos con una pieza enorme que yo le he dado vueltas y vueltas aquí al contrapunto hasta apretar como si no hubiese mañana, y pienso que más no se puede hacer, y en cambio no he llegado a la madera. Segundo problema. Por ejemplo, miren, tengo aquí ciprés, ¿de acuerdo? Entonces lo que les decía, yo puedo poner aquí y decir, bueno, me parece relativamente plano, aquí puedo ponerlo, o bueno, quiero ponerlo aquí, toca mal de aquí, pero de aquí toca bien, pero apretando entro y veo las 4 puntas que están dentro. Están dentro de la corteza. A no ser que te líes a martillazos y que vea que has entrado, está en la corteza. La corteza depende de las especies, no sé si lo ven acá, pero están más sueltas. ¿Ven cómo se mueve? Porque además tiene resina. Están más sueltas o más pegadas. Entonces, incluso ni siquiera se puede dar una recomendación genérica de decir,
Haz esto con la corteza. Pues dependerá de la madera. Habrá maderas en las que la corteza sí que está muy unida y te proporciona una sujeción buena, y otras en las que, como esta, en las que es como clavarlo en el aire. Esto saldrá disparado. A la que lo tocas con la gubia empiezan a saltar trozos y trozos y trozos. Pero si tú agarraste por acá la corteza, pues estás creando un misil balístico que saldrá disparado. Y no es extraño, porque hoy en día parece que a la gente le guste, pues esto, ¿no? Ver una... Ahora esta mañana he visto otra foto así, de un vídeo de YouTube, y es, ¿no? Ahora está de moda... A ver qué... Me tiro el teléfono. Grabar un vídeo y ponerlo así. Voy a hacer una pieza. Y entonces la foto del vídeo de YouTube es esto. Bueno, para mí, no sé si soy muy radical, pero para mí eso es una invitación a tener accidentes. ¿Por qué? Porque la gente lo imita, lo pone ahí, y es lo que le decía, si lo tienen bajo de velocidad, pues igual no pasará demasiado, pero si encima lo ponen a alta velocidad, pues salen disparadas estas piezas. Esto no es tornería, esto es estar buscando el límite. Yo reconozco que al principio tiene su gracia agarrar un trozo muy vasto de madera y dejarlo redondo, ¿de acuerdo? Pero una vez que se pasa, o intenten hacerlo en un tamaño pequeño, diría que en general los torneros lo que buscamos es lo contrario, es que la pieza que ponemos en el torno sea lo más parecido, no lo más parecido, pero se acerque a la pieza final. No poner esquinas por ponerlas, no poner esto acá para empezar a darle golpes y golpes y golpes con la gubia. Esto se quita y no es cuestión de dinero, es decir, no tengo sierra de cinta, bueno, pues con un hacha. Es que lo que les decía, los torneros a varas agarran un hacha y le empiezan a dar hasta que dejan la pieza un poco más redonda. Y no piensen que se tarda más, porque con un hacha ya hice un vídeo con un serrucho y con la radial quitando esquinas a un cuenco para que viesen, ¿no? Que en un momento se sacan. Si tú te pones con esto, es decir, no, lo voy a hacer con el torno, y empieza a dar vueltas, y empiezas con la gubia, puc, 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 a dar golpecitos, te pasan media hora igual. Estoy harto de ver vídeos en los que están media hora y al final lo único que... y paran y miran, y lo único que consiguen es quitar las esquinas. Pues quita las esquinas con otra máquina, porque no se hace con el torno ni con la gubia. Y aparte de esto, que es peligroso. Bien. Entonces lo que les decía de la sujeción es que hay que analizar y ver cuándo es buena sujeción y cuándo no es tan buena. Luego hay otro problema que hemos hablado también esta semana con otros miembros. Espera que dejo la madera. Que son el tipo de puntas. Hay otras puntas, a ver si giro y se ve más. Sí, mira, aquí se ve mejor. Hay otras puntas que en lugar de ser de estas de 4, pues son de 32 o voy a saber de un montón, ¿no? Que son las que tienen la punta además retráctil, ¿no? Tienen 32 dientes o 40 y la punta retráctil. Esas puntas de arrastre son especiales para maderas ya cortadas, ¿de acuerdo? Para maderas en las que toda la corona va a pillar material. Solo que haya cualquier pequeño defecto, no va a agarrar. Esas están pensadas para andar poniendo la madera. Cuando la gente que hace balustres, pones la madera, aprietas con el... supongo que la han visto la gente hacer. Aprietan con el punto, entonces con el torno en marcha. Y a la que aprietas, eso empieza a girar porque las puntas se retrajeron y tocaron todos los dientecitos de la corona. Pero son unos dientecitos muy pequeños, ¿vale? Y se ve gente utilizándolo en troncos y en madera silvestre. Tú no puedes poner aquí esos dientes. Ya les estoy diciendo que 4 es un problema y que no agarran bien. 32 dientecitos, pues tocarán 2 pequeños, porque si toca uno grande, ya les digo que aún es mejor
que con los pequeños. Uno grande, pues mira, tienes aquí una cosa grande que va haciendo de palanca. Si tú trabajas con cuidado, hasta puedes trabajar. Dos mejor, por supuesto. Pero si tú pones aquí torcido, no tengo por aquí ninguno, ¿no? Pero si pones un círculo, ¿de acuerdo? Y de ese círculo, porque la pieza está torcida, solo te tocan dos dientecitos, pues lógico que saldrá volando en un momento u otro, porque esos dientecitos, a la que solo al arrancar, muchas veces, esos dientes ya giran sobre la pieza, o en caso de una pequeña enganchada, esos dientes giran y lo que hacen es un círculo, que verán a veces, un círculo ya hecho, porque todos esos dientes han girado y entonces dejan de tener agarre. Han hecho un surco y por lo tanto no se frenan, ¿no? Entonces pueden agarrar un poco si vuelves a apretar y pueden coger la inercia de la pieza, pero en caso de que tengas una enganchada, un toque o lo que sea, saldrá volando porque no las están sujetando esos dientes. Y por lo que sea, pues se han puesto de moda, quizás por los vendedores, porque ya saben que yo critico mucho, pero es que es la realidad. Si tú pides centros, te tienen que decir para qué los quieres, o puntos de arrastres para qué los quieres, y explicar para qué son. No, te vendo 10 y bueno, como parecen muy bonitos esos de 32 puntas, pues úsalos como con lo que te dé la gana. Si estás utilizando todo el día troncos, que no eres un tornero de taller, sino que haces cosas por diversión con troncos, cuencos, etcétera, esas puntas no sirven, ¿vale? Pero te las colocan. En packs también, ¿no? Aparte de esas puntas, voy a ver si encuentro una foto, porque yo no tengo de esas. Tienen una peculiaridad y es que engañan a la vista, ¿de acuerdo? Tienen, esas puntas son más pequeñas de los que parecen. Ahora si consigo la foto, verán que tienen como un diseño por fuera y un diseño por dentro. O sea, digamos con el exterior y por el interior. Quizás viendo una punta Fornes se podría entender, pero tampoco sé por dónde las tengo. Y ahora me voy a poner a buscarlo, a ver si encuentro la foto antes. A ver, centro. No, punta de arrastre. Voy a buscar en la tablet. Arrastre corona. Y les enseño la foto. Entonces, sí, aquí está. A ver si consigo una foto buena que pueda ampliar. Sí. Bien. Ahora, Ricardo, ahora veo los comentarios. Miren, esto es la punta, ¿de acuerdo? Si se fijan, lo que tiene por fuera parece que tenga mucho pincho, ¿no? Pero en realidad, si miran la parte interior, no tienen tanta. Digamos que por fuera están como de dos colores. A ver si encuentro más de... Ahora me salen todos de 4. Hay muchos tipos, ¿no? Vale, acá. Por fuera están como de color metálico y aquí está pintado de negro y parece, según como lo mires, que tenga un montón de gancho. Pero si miran por dentro, es menor de lo que parece. Dentro tiene otro perfil y no son tan puntiagudos. Y aún estas fotos son buenas. Pero no tienen tanto agarre. Por ejemplo, este, por fuera, parece que tenga un montón. Dices, ostras, esto aquí 1 centímetro o casi 8 milímetros de pincho. Pero si ven la forma, por dentro, son unas cositas hechas a 90 grados, unos puntitos hechos a 90 grados. Agarra muy poco. Que para una madera normal es fantástico. Esta no porque es más dura, ¿no? Pero para madera blanda, para pino, con lo que trabajaban los torneros, esto va fantástico. Pero lo ponen, ¡pum!, agarra y no tienes ni que parar el torno, ¿no? Que es, digamos, la idea. Bueno, hay dos ideas. Una es que al tener punta retráctil,
también nos sirve para la gente que hacemos cajitas o finials, que si clavas la punta, una punta gruesa, pues estropea, digamos, 5 milímetros de material. Y en cambio, con estas puntas retráctiles, no estropeas el centro porque esto tira para atrás y clavas alrededor. Entonces, si estás haciendo finials, pues va muy bien porque no te cargas madera del finial, ¿no? Sino de alrededor. Pero aparte de para eso, era para los industriales, para no parar el torno y para seguir. Así que no la usen con madera salvaje porque se ve un montón y no va bien. Entonces los accidentes pasan, para mí, por esos dos factores. Mala sujeción defectuosa, que aparte de cómo lo clavemos, luego hay otros factores como cómo situar esto, cómo apretar, etcétera. Y la velocidad, ¿de acuerdo? Acá yo ya lo expliqué en un vídeo, pero claro, como todo se va perdiendo y se va olvidando, pues hay que reforzar. Lo siento si lo vieron, pero lo repito. Cuando uno agarra una madera y le clava esta punta, voy a buscar una madera. Aquí tengo, aunque sea esta madera. Aquí simplemente le damos un golpe y ya marcamos. Mira, ahora encontré cómo ponerlo. Bien, agarramos la maza y vamos para allá. ¿De acuerdo? Ponemos el centro. Voy a hacer ruido, golpeteazo. Ya ven que le di 4. Supongo que se ve, ¿no? Aunque la madera está. Perfecto, no hay que hacer más. Hasta eso, pues es lo que les digo. Se podría haber conseguido apretando porque esto es abeto. ¿De acuerdo? Esto, si lo haces en una madera dura, no le haces ni cosquillas, que digo yo. Vamos a ver, por ejemplo, esto, bueno, y esta no es tan dura, pero vamos a utilizarla de ejemplo, ¿no? Ya ven que suena, que parece que esté picando hierro. Bueno, aquí sí que marqué más, le di más, pero aquí marqué menos, ¿no? En una más dura aún marcaría menos. Hasta aquí, digamos que tengo 2 buenas y 2 malas. Estas, para mí, son demasiado superficiales, ¿de acuerdo? No es suficiente agarre. Esto se puede, si se fijan, es esa solapita, tiene ahí medio milímetro. Eso se puede mover demasiado. Entonces, la solución es darles con un formón, como expliqué en aquel vídeo. Voy a poner uno. A ver dónde tengo formones. Ok. Pues con un formón hacer que este y este sean como estos dos. Exagerando, que ahora ya les dije que aquí sí que agarró bien, pero si agarro maderas más duras, pues no marcaría tanto, ¿no? Pero entonces, si todas las marcas son así, y ven que ya no entra más, ¿por qué? Porque aquí ya entró mucho en el mitad y la madera pues se frena que entre más. Pues agarramos y con el formón hacemos 2 golpes, uno recto, otro inclinado, para conseguir tener ese ajuste. Luego, si se fijan, hay gente que dice, bueno, también se puede hacer corte con una sierra, hacer una X con una sierra y va muy bien. Ojo con eso, porque miren su centro, su punta de arrastre, y si es, como la mayoría, esta línea no está alineada con esta. Corren paralelas. A ver, acá agarré.
¿de acuerdo? Si ponemos, ¿ven? Paralela a esta de aquí, están desplazadas, por lo tanto, no sirve de nada hacer una línea recta, porque no agarraría. En teoría tendrían que hacer una acá, otra acá, una acá y otra acá. Tendrían que hacer 4, con la sierra o con lo que sea, para que eso agarrase. Pero ya les digo, he visto que hay puntas que sí que están todas en línea. La verdad es que son, en teoría, es mejor estas en las que está descentrado, por lo tanto la mayoría de los fabricantes las hacen así, descentradas como un aspa, y no hacen simplemente una X, ¿no? Ya ven la diferencia entre una y otra. Pero si se da el caso de que fuese recto, sí que podrían hacerlo de la X. Pero en la mayoría de casos no sirve. Lo que hay que hacer es cavar en las puntas, gastar un minuto en marcar bien las puntas si estamos trabajando con maderas duras. La verdad, si la madera está bien recta, así es de suministrador, de serrería o de almacén de maderas, se puede trabajar hasta con las de corona. Pero que hay que mirar cada caso y asegurar una buena sujeción. Si nosotros sujetamos mal la pieza, es como si tenemos un neumático, una rueda mal agarrada en el coche. Lo dicen, no, es que a veces las ruedas se escapan de los coches, no, se escapan si no están bien agarradas. Sí que puede haber una falla entre 1.000.000, pero por lo normal, si tiene sus tornillos, y también un tornillo se puede romper, bla, 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 bla. Pero estamos hablando de que vemos un grupo de gente a la que se le salen las ruedas de los coches, en YouTube. ¿Y por qué es? Pues por estas cosas que les explico. Mala sujeción, demasiada velocidad también. Si tú tienes una rueda, digamos, con un solo tornillo del coche, igual puedes ir a 20 por hora y no pasa nada. Pero si te pones a 120 y agarras una curva de izquierdas y la rueda a la derecha, pues igual sale recta la rueda, y tú giraste para la izquierda. Entonces, todo coayuda. Puede ser que tú tengas algo no bien sujetado, pero trabajas lento. A mí me han visto que se me han caído las piezas, que he hecho agarres de estos de cepo de madera y estaba intentando vaciar y se me caía la pieza. Pero estoy trabajando a 10 por hora. Sé que no pasa nada, lo vuelvo a poner y sigo para adelante. El problema es querer hacerlo a 150 por hora, que cada vez que se te escape va a salir volando, ¿no? Bueno, supongo que me repito mucho, así que lo dejaremos acá. El tema de la colocación. Bueno, quería explicarles. Cuando colocas una pieza, aunque la coloques y aprietes, digamos con el contrapunto, tú aprietas todo lo que puedes, pero luego, a la que has trabajado un poco por los golpes mismos que le has dado, por la inercia, porque quizás no apretaste bien, de primeras con Morse contra el cabezal del torno, pues hay un poquito de juego. Entonces, siempre, siempre, siempre párense en 30 segundos, en un minuto, y vuelvan a apretar el contrapunto. Sueltan y vuelvan a darle una vuelta. Y verán que en el 90% de los casos entra más. Y eso es porque la punta va haciendo fuerza, la contrapunta va también, según va haciendo fuerza, pues va girando y va entrando. No porque vaya girando porque esté parada. Aquí está esta gira. Pero al darnos otros golpes, pues vamos soltando un poco el gancho de aquí y apretando este de acá. Entonces siempre, siempre, siempre hay que apretar al principio hasta que ya veamos que no se mueve más. Pero los primeros momentos son importantes por eso. La teoría esa de la línea de fuego. Y no estar aquí delante, no, eso es, digamos que es secundario. Eso puede ser cuando no las tenemos todas con nosotros, pues está bien sí apartarse y para el primer arranque ayudarlo un poco, ponerlo a baja velocidad y darle. Hay un problema también que hay gente que tiene tornos que no tienen bajas velocidades, ¿no? Estos tornitos que les venden que empiezan en 700, porque bajar de 700 RPM el motor lo tiene que... es mejor motor, digamos, entonces tienen motor de molinillo de café, sin querer ofender a nadie, ¿no? Pero tienen un motorcito que va muy bien a altas revoluciones, pero que a bajas revoluciones no funciona. Para eso son las poleas y todo este rollo de cosas, ¿no? Entonces hay gente que tiene el problema de que el torno le arranca a 600 o 700, ¿no? Para hacer trabajo, otra vez repito,
industrial para hacer balaustres, perfecto, porque estás poniendo una maderita cuadrada, que no importa que empieces a 700, como si quieres empezar a 2000, simplemente vas a quitar ahí 1 centímetro o 2 de esquinas, ¿no? Pero para la gente que quiere hacer cosas silvestres, trabajar con piezas así es un problema. Entonces, vale, ahí te digo, es lo mejor, te apartas todo lo que puedas, aparte de haber guardado todas las precauciones, hasta que no lo tengas claro que eso no se mueve demasiado, apártate. Lo que he dicho en el otro, al principio del vídeo, no quita que cuando estés ya en mitad del trabajo, o cuando lleves 3 horas trabajando de un día para otro, eso se descubra una raja oculta o se parta en dos. Entonces, eso no lo vas a poder evitar, pero no se puede trabajar todo el día fuera de la línea. Hay cosas que te toca hacerlo delante del torno, ¿no? Entonces, está bien, pero no es lo principal estar fuera de la línea de fuego, como dicen, no hay fuego. Como digo yo, no es una guerra esto del torneado. A mí me da mucha rabia cuando veo los grupos anglosajones porque siempre tienen 2 frases favoritas, ¿no? Y una es un hobby muy caro, y la segunda es una actividad muy peligrosa, ¿no? Y a mí eso me da coraje porque las 2 cosas son mentiras. Y cualquiera diría, cualquier mal pensado diría que son eslóganes de casas comerciales, ¿no? Te quejas, ostras, es que ahora me gasto esto. Ah, bueno, es que es caro, ¿eh? Así estamos todos, y no es verdad. Y luego es peligroso, por lo tanto tienes que comprar bla, 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 compra esto, compra aquello, compra lo otro, ¿no? Creo que todo eso está un poco exagerado en estos tiempos con los hobbyistas, ¿no? Cuando ven a gente normal y corriente, los toneros, bueno, todos tendríamos que ser normales y corrientes, pero cuando ven a la gente que lleva años, pues son los que más seguro trabajan, y luego ves a un novato que les está diciendo, ah, va sin gafas, va sin anteojos o sin protección, sin no sé qué. Bueno, es que ese señor, de acuerdo, es un profesional y su experiencia le dice que en ese momento no la necesita. Aparte de que gente que lleve 50 años se ha acostumbrado a trabajar como se trabajaba hace 50. Eso también es cierto. Pero hay otra gente totalmente profesional, moderna, y que obviamente no se viste de astronauta para tornear. Otra cosa que les quería comentar es que aunque hay accidentes en el mundo del torno, la mayoría no pasan con el torno. Si se fijan, aparte yo vi un artículo de una asociación alemana de torneros que lo había preguntado a los asociados, y como el 80% de los accidentes, creo que era más del 80% de los accidentes, no son con el torno, ¿de acuerdo? Sino auxiliares, con la sierra de cinta, con un taladro, que se te traba cuando estás haciendo el agujero, o una Forstner para agarrarlo y tienes la pieza encima de la mesa y te pones a hacer algo, ¿no? O en la sierra de cinta que se te escapa, o etcétera, etcétera, ¿no? Esos son la mayoría de accidentes. El torno, sí, es muy, muy curioso que ahora vemos siempre pues, al que se le rompió la gubia de desbaste, ¿no? Pero a uno que se le rompió a 10 y lo multiplican por 1000, ¿no? Que le pasó y le pasó y le pasó y le pasó. Pero al que se corta 2 dedos con una sierra, o al que se clava la gubia en un pie, pues ese no lo multiplican por 10. En cambio, el de las herramientas malas o de las herramientas caseras, pues sí que empiezan a decir, claro, es que no se pueden utilizar limas porque te vas a morir, porque se te va a salir volando y se te va a clavar en mitad de la frente, entre los ojos y tal, ¿no? Lo mismo que digo yo. A mí mi olfato me dice que hay mucho comercial metido entre los grupos, mucho vendedor, a generar unas tendencias, ¿no? No es peligroso. Ni es caro, que eso también lo hablamos a veces, ni es peligroso. Ni hay que vestirse de astronauta para hacer un palito. Que a veces hay gente que cuelga fotos del nieto haciendo un palito y ya lo mismo. Todo el mundo atacándole que no lleva casco, que no lleva no sé cuántos, que tal, que cual. A ver, señores, más peligroso un taladro. Yo, pocos accidentes que he tenido, uno que de los más gordos ha sido atravesarme este dedo, es este bulto de aquí, con un taladro en marcha. Estaba para tornear, era para hacer el agujero, digamos, para hacer un agujero aquí, para ponerle un tornillo, ¿de acuerdo? Y después de hacerlo,
que lo hice sobre el torno, con el taladro así en la mano, me fui a mover y no sé, como me dio un golpe, es que no recuerdo qué pasó, pero se me escapó de la mano el taladro. Total, que lo volví a agarrar y al volver a agarrarlo, lo agarré por el botón de ponerlo en marcha, o sea, por el gatillo. ¿De acuerdo? Con una mano por el gatillo y con otra mano resulta que este dedo estaba en la punta de la broca. Entonces yo misma hice así y me hice un agujero. Accidente más tonto del mundo. Se te escapa un taladro de las manos y vas y le das al gatillo. ¿Vale? Eso es lo que he tenido yo entorneado en años. Como yo, pues puede hablar muchísima gente. Es muchísimo más peligroso cualquier cosa que hagas alrededor del torno que el torno, que es simplemente unas gubias, que es como la talla. No te vas a clavarla en la frente. Bueno, ya hablamos de eso, hablamos de las puntas estas. La sujeción, pues sí, luego están los platos de tornillo, las garras, etcétera. Las garras, vale, vamos a hablar de las garras y haré como un monográfico de seguridad, porque no traje la pinza para dejar el móvil en otro lado. Siempre la gente quiere, ¿no? Pues, oh, quiero unas garras, quiero unas garras. Está muy bien, las garras son comodidad. Hay muchas cosas en el mundo del torno que te hacen la vida más fácil. No que tú tornees mejor, no que seas mejor tornero o que tus piezas sean más bonitas, ¿de acuerdo? Sino que es más cómodo. Yo pongo el ejemplo de el elevalunas eléctrico en los carros. Pues es una comodidad. Los que hemos tenido carros que tienes que darle a la manivela para subir la ventanilla, bajarla. A ver, cuando la teníamos, pues lo hacíamos y no había más remedio, ¿no? Tampoco es que decían, no voy a salir hoy de casa porque no quiero tener que bajar la ventanilla a mano. Pongo el ejemplo. Vivías con ello y ya está. Que sacaron coches con un botoncito, pip, sube el cristal y lo baja, perfecto. Todo el mundo vio que era bueno, todos los coches lo llevan. Que tu coche no lo lleva, pues no pasa nada. No tiene que ver ni con la conducción. Puedes decir, no, sí, porque si vas a mano ahí dándole mientras vas conduciendo te puedes despistar y eso no es seguro. Bueno, pues hazlo antes o párate. Pero no me digas el argumento de la seguridad, porque es una falacia, ¿no? Hazlo bien y ya está. Entonces, los platos de garra son cómodos, pero son peor sujeción que las tradicionales, ¿de acuerdo? No son malos, pero no son tan buenos, punto uno, y punto dos, la gente los utiliza mal, que digamos que ese es el punto más grande, ¿no? Aquí no echarle la culpa a los comerciantes, ni mucho menos, porque son un gran invento, pero también es cierto que hay mucha gente que lo utiliza mal. A ver dónde tengo el punto, vale. Con lo que suele venir tu torno es con este plato de tornillos, que con unos tornillos adecuados, que no sean de mala calidad, pues esto es una fijación perfecta, ¿no? Yo lo que suelo decir cuando explico lo de las fijaciones es, para que la gente se haga una idea de qué es lo que quieres, tú imagínate, ¿vale? Que tú montas algo en el torno, pues imagínate que de lo que montes, de repente te tienes que agarrar acá y estás en un precipicio y solo te estás agarrando en la madera que pusiste en el torno. No sé si se entiende la figura, ¿no? Porque a veces me dicen que siempre pongo ejemplos raros, pero intento buscar el ejemplo que a la gente le abra un poco la mente, ¿no? Tú imagínate que yo pongo esto, lo pongo acá, y entonces me tengo que agarrar de acá y colgarme de un precipicio. O sea que esto tiene que aguantar mis 80 kilos, ¿de acuerdo? Entonces piensen en eso cuando hacen un agarre. Si ponen un tronquito aquí, entre esas dos puntas, ahora imagínense agarrados aquí. Todo su cuerpo, todo su peso colgando en una cornisa. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que se visualiza, pues eso, ¿no? Que las sujeciones tienen que ser muy fuertes y muy sólidas. Se puede trabajar muy fino con una sujeción mala, pero primero tienes que aprender a trabajar muy fino, ¿no? Eso es lo hablaré en otro momento, porque la fuerza que uno hace influye
en que esto se suelte o no se suelte. Si haces muchísima fuerza, si eres muy bruto, pues tiene mucho más número de que se suelte que si estás ahí tocando finito, aunque esté mal agarrado, pues igual te aguanta. Entonces, el problema con las garras es, que he hecho en algún vídeo, que la gente hace mal los recesos, en primer lugar. En segundo, que hace que toquen mal, porque hay mucha gente, diría que no sé, el 95% puede ser, o el 90% de la gente no cambia las garras de una medida a otra. Aunque tú tienes unas de 50 milímetros y otras de 75, si quieres agarrar una pieza grande, lo que se hace es primero darle a la rueda todo lo que se pueda, abrirla todo lo que se pueda, y ver si lo agarra. Y entonces ya, ostras, nos ahorramos 8 tornillos. Nos ahorramos 8 tornillos para agarrarlo, ¿no? Entonces, quitarlos y ponerlos, claro, es que es un trabajo, es cierto, pero está mal agarrado. Entonces, eso nos da un agarre defectuoso, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos que eso estas garras se cierren bien, casi totalmente, no sé si se ve, a ver, giro más ¿de acuerdo? Casi totalmente, pues estamos haciendo un círculo y estamos abrazando con cuatro trozos toda esta madera y estará bien sujeta. Si nosotros tenemos que sujetar una pieza de 75 y decimos, bueno, pues lo vamos a hacer, igual esta no entrará, pero buscaré algo lo más grande posible. Ahí igual sí que entra. No, no entra. Quizás esta. Como algo así como esto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría? Ahora lo pongo así porque le falta un poquito para entrar. Que lo pinchas, el círculo es diferente de acá a acá. Voy a ver. ¿Lo ven que? Entonces, ¿qué hace? Que toca los dos extremos y lo que tenemos es una sujeción de 8 puntos. ¿De acuerdo? No tenemos una sujeción total en el círculo, sino tenemos 8 puntitos. Entonces estoy en lo mismo. Si lo agarramos con 8 puntitos y clavamos, ¿usted se colgaría de allá? ¿Es tan seguro eso como una abrazadera entera? Simplemente 8 puntos, pues no. Entonces es una manera de utilizarlo mal, es utilizar diámetros exagerados. Lo mismo en interiores. En interiores, a ver si consigo que se vea mejor. Bueno, no consigo. En interiores, o sea, por expansión, si nosotros expandimos tanto, no toca bien. Lo que hace es tocar el centro de cada pieza, de cada garra, toca el centro. O sea, que estamos tocando con 4 puntos. Eso es una cosa que se ve mucho, que la gente rompe los cuencos y luego ves que se les rompe la base. No sé si era este o tenía otro. Quizás era este. Rompe la base. ¿Por qué? Porque pone las garras, las empieza a abrir y en lugar de que hagan toda una presión uniforme, si se parece el círculo, si es pequeñito y toca en 4 puntos,
Les voy a explicar, pues eso también es interesante. Si nosotros ponemos unas garras pequeñas, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es que esas garras tocan en solo un punto. Tocan acá, cuando las expandimos, tocan acá, aquí y aquí. ¿De acuerdo? Además, la gente se acostumbra a abrirlas, hacer fuerza para que agarren bien fuerte. No, porque ya que toca mal, pues que agarre fuerte. ¿Qué pasa? Que estamos abriendo acá en la rueda a mano y haciendo fuerza. Si los ponemos así, justo en el sentido de la fibra, es bastante fácil que todo este trozo se rompa y se separe, ¿vale? O si por aquí hay una grieta, haciendo esta fuerza aquí, las grietas son longitudinales, como saben. Si aquí había una fisura, haciendo fuerza acá, que esa fisura sea grande y que acabe volando. Entonces tenemos una pieza que ya estábamos trabajándola, porque claro, la hicimos por dentro, hicimos el receso, y cuando la vamos a papel y hacemos fuerza, puede coincidir con que le quitamos más pie y esto tenga menos volumen, pues acaban rompiendo y salir volando. Y una cosa que siempre miro, accidentes que ves el pie destrozado, a ver si sale foto del torno, de las garras, para ver si efectivamente las tienen así de abiertas, y ver si se ha roto justo por donde estaba sujetado, ¿no? Entonces, para que esto no pase, una manera de minimizarlo es, en lugar de hacerlo, como si dijésemos, en reloj a las 3, a las 9, a las 6, a las 12, es hacerlo en 45 grados, o sea, ¿vale? La fibra va así, ¿no? Ay, perdón que me salí de cuadro. A mí me maravilla la gente que no ve y no se sale de cuadro nunca, tú. Yo me salgo de cuadro con una facilidad y estoy mirando la pantalla, ¿eh? En fin. Bueno, pues, de acuerdo, si lo ponemos así las garras, en lugar de aquí, que esté a 45 grados, verán que la fuerza no la hacemos ni aquí ni aquí. Estamos desplazando, digamos, esta esquina hacia allá, esta esquina hacia allá. Entonces, es más difícil que rompamos el pie de la base. Luego la gente que no sabe dice, no, eso es por la madera que se rompió, claro, pero tú probaste a hacerlo así. ¿Te preocupas siempre cuando pones las garras en el pie de que estén a 45 grados para que las fuerzas vayan en 45 grados en lugar de la fibra? No sé si lo puedo poner. Ahora no encuentro el tornillo. ¿Dónde está este tornillito? Para hacer la prueba de... Aquí está. De ponerlo. Estos son material de pruebas, por lo tanto no pasa nada por romperlo. Entonces lo que les decía es, ¿vale? Ahora está recto. Están a 45, por lo tanto yo pongo también la fibra recta, horizontal, y entonces lo estoy poniendo a 45. Si yo pongo esta fibra recta y giro esto a 45, entonces no, entonces haré fuerza hacia arriba, hacia aquí, ¿de acuerdo? Ahora lo tengo, digamos, esperen que lo giro un poco. Lo tengo mal puesto. Voy a buscar el rotulador. Digamos que ahora este hace presión acá, que es fibra larga. Esto es la testa. ¿De acuerdo? Entonces esta garra está haciendo presión directamente sobre la testa. Esta hace presión sobre la fibra larga. Y esta, lo ven, hace presión sobre la testa. Y entonces yo ahora voy y aprieto para que mi pieza esté bien sujetada.
¿Han visto lo que he tardado? Porque esto es álamo, que es una madera muy blandita y enseguida responde a este tipo de accidentes. En una madera más densa no lo verían, sería una microfisura, pero toda la parte de la testa, y por aquí también se está rompiendo, ya suene. Sigo. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pasó? ¿Lo ven? Al hacer presión aquí, se rompió la pieza. Se rompió el pie. Y no es delgado, etcétera. Pero, y ven, aquí se generó, digamos, la otra. Pero es muy fácil. Entonces, muchas veces generamos nosotros los accidentes. ¿Vale? Apretando demasiado, creemos que estamos haciendo una buena acción. Y fíjense que somos nosotros mismos los que nos provocamos el accidente. Por ponerlo mal, por apretar demasiado, etcétera, etcétera. Podríamos decir, bueno, tampoco es madera para hacer sujeción de expansión, tiene que ser de contracción, etcétera, etcétera. Pero en la de contracción luego hay otro tipo de accidentes. Porque si saco un hombro y lo agarro también, puede ser que se separe la madera y me quede solo con el disquito del hombro acá, ¿no? Si era una madera demasiado blanda. Entonces muchas veces la persona que empieza hace las cosas demasiado intensas, demasiado fuertes, y provoca ese tipo de peligros el mismo. Es como si vas conduciendo y aceleras demasiado o frenas cuando no debes o pones una marcha, te equivocas y metes una marcha que no era. Al final eres tú el que está interviniendo en el accidente, ¿no? No es una cuestión de azar, que a todos nos pasa, no pasa nada, pero lo que es importante es que entiendas que tienes un papel. Porque si crees que es una lotería, que es un azar, como los rayos, y ni los rayos, los meteoritos, pues puedes decir esto. Bueno, lo que hay que hacer es buscarse una buena protección. Porque como nunca sabes lo que va a pasar, pues te tienes que proteger muy bien. Eso es, digamos, seguridad pasiva. Es protegerse si pasa un accidente. Seguridad activa es evitar los accidentes. Entonces, con las garras pasan ese tipo de cosas que no habían pasado nunca con los sistemas tradicionales, con el plato de tornillos, con el centro de arrastre, con la punta de arrastre. Plato de tornillos pueden pasar otros que es por lo mismo, por utilizar tornillos malos, por no perforar bien, por hacerlo de testa en la madera. Entonces hay 20.000 problemas también. Pero nosotros somos somos la principal medida de seguridad. Nuestro cerebro es la principal medida de seguridad. Bien, con las garras, luego hay otro tema que es la velocidad también, el que he hablado al principio. Si miran el manual, yo tengo estas de Nova, ¿no? De Tecnatool. Si miran el manual de estas garras, dice que no pases de 700 RPM. Eso no lo cumple nadie. Incluso las imitaciones chinas ponen, y lo ponen aquí, no es que lo pongan en el manual, te lo ponen en el mismo hierro, max 3000 RPM. Pues eso es una locura. Si te están diciendo unos tíos que son expertos y que son los que casi lo inventaron, que no pases de 700, según el tamaño de la pieza. No es lo mismo lo que decíamos al principio, un cuenco que un botecito. Entonces todo va por tamaños. Si vas a hacer esto, pues oye, entre 700 y 1000. Si vas a poner una cosa grande, un cuenco, no pases de 700. Si el cuenco está desbalanceado, aunque le hayas hecho el receso ya para la garra, pero si está desbalanceado, no pases de 300. Son las medidas de seguridad, ¿no? Entonces, si están preparados para una velocidad, si no te recomiendan que la pases,
será por algo, ¿eh? Porque no, no es conveniente, no es seguro, deja de ser seguro. Una cosa que parece segura, a una velocidad, a la otra ya lo deja de ser. Es lo que decía de las ruedas que se salen. A mayor velocidad empiezan las vibraciones. Cada vibración que hagas, en cada movimiento puede ser ya que se vaya aflojando, es madera, no es hierro. La madera se deforma, se calienta, un montón de cosas. Entonces puede estar bien sujetado al principio, pero si le aplicas excesiva velocidad a una cosa demasiado grande, cambia las condiciones. Y aquí tengo las velocidades puestas que te las incluyen y van una velocidad para desbaste y otra velocidad para trabajo fino. Entonces te dicen, bueno, si quieres llegar a 2000, no sé qué es esto, 3000 incluso, es diámetro cero. 2000 sería diámetro, creo que son 50 milímetros, ¿no? O sea, 50 milímetros para acabarlo, para rasparlo, te dejo que subas a 2000. Si son 100 milímetros, te digo que no pases de 1000. Si son 200 milímetros, te digo que no llegues a 1000. 1200 es este. Y para desbastar, muchísimo más bajo. O sea, para desbastar 200 milímetros a 500. Para desbastar 50 milímetros, te dejo subir a 1000. Para desbastar de 300 milímetros hacia arriba, entre 300 y 180, que es el mínimo, ¿no? Como eso hay muchos ejemplos de velocidades, ¿no? De decir, fíjate en la velocidad, pero también fíjate en el tipo de trabajo que estés haciendo. Cuando estás desbastando, la pieza está peor y tú estás siendo más agresivo. Y cuando estás dando acabado final, la pieza está más redonda y si el diámetro te lo permite, puedes ir subiendo, pero ya ven que para la mayoría, o sea, hasta 100, hasta 4 pulgadas, se quedan la mitad. Lo bueno para mí de estos tornos es que cuesta subir la velocidad. Tienes que parar, tienes que cambiar las poleas. Entonces, no es aquello que les explicaba de un botoncito aquí y esto empieza a dar vueltas hasta que me salta a la cara. Acá te lo tienes que pensar y decir, bueno, si te paras para ponerlo es porque de verdad estás viendo que vas lento y que es un rollo trabajar así, o al revés. Si de repente ves que eso se mueve demasiado, dices, bueno, paro porque esto va muy rápido, ¿no? Pero digamos que ayuda bastante a trabajar lento. Ven que aquí esto empieza en 178 revoluciones, luego tengo 300, 500, 800, 1200. Yo digamos que el 99% del tiempo estoy aquí. Habré puesto velocidades altas, bueno, no sé, poquísimo. Y para demostraciones o para hacer alguna cosa pequeña, tampoco hago bolígrafos. Y si va lento, pues me aguanto y yo soy una persona que no se veían las marchas, ¿no? Pero que no utilizo estas, ¿no? 1200 ya para mí es y rapidísimo. Y veo la gente se pone, pues eso, 2000 todo el día, ¿no? Incluso para lijar, luego se queja. Me han salido unas rayitas al lijar, ¿de qué puede ser? Ah, sí, Ricardo, lo colgué, pero bueno, claro, igual fue en el grupo en el que me echaron, ¿qué pienso? Una lástima todo lo que hice allá. Pero sí, ya lo colgaré. Están los manuales de Tecnatool y de los tornos Nova y luego le cuelgo la foto esta. Pero sobre todo la recomendación es ir lento. La gente cuando empieza tiene ya lo he dicho, el pensamiento de que yendo rápido van a hacerlo mejor y la verdad es que no, salvo casos contados, creo que hay cosas que sí que va bien. Por ejemplo, cuando haces algo de bordes cuadrados, que digamos, ¿no? Que tú tienes esta pieza cuadrada y luego estás ahí simplemente aire a aire y tocando solo 4 piezas. Ahí, tocando solo 4 puntas. Pues si va rápido, la verdad es que digamos que la gubia no se cuela entre una pieza y otra, no tiene tiempo a profundizar tanto y entonces es más continuo y trabajas mejor a velocidades altas. Pero ya digo, es un tema porque hay aire. Cuando hay aire,
Es como cuando desbastas al principio, ¿no? Que tienes un tronco y puc, puc, puc. Le das notas que le das un golpe cada segundo, cada medio segundo y que vas muy lento, ¿no? Entonces, si va más rápido, lo que pasa es que en el desbaste no se puede hacer. Pero digamos que hay más continuidad, ¿no? Eso nosotros en el desbaste lo conseguimos cuando vamos quitando material. Al principio vas pack, 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 y cada vez como tocas más, y ya tocas en 2 partes o en 3 partes de la pieza, pues ya ves que hace ta, 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 y al final hasta que quitas continuo, ¿no? Pero aquí no va a pasar. Aquí siempre vas a tener lo mismo. Si desde aquí quieres hacer un plato cuadrado, siempre va a ir igual de lento, igual de rápido. Entonces va bien para estas esquinas ir rápido. Y ahí sí que dices, bueno, pues se tornea mejor a 1500 que a 700. ¿De acuerdo? A velocidades bajas le metes un golpe, y yo lo he probado, y te quedan diferentes las alas. ¿De acuerdo? Porque te queda diferente la ala que pillas a contrafibra que la ala que pillas a favor de fibra. Porque aquí sí que puedes trabajar bien, pero aquí al ir tan lento, pues igual tú le das un golpe, la gubia se queda dentro y cuando llegas aquí está demasiado dentro y quitas demasiado material. ¿De acuerdo? Entonces es mejor que vaya muy rápido para que entre golpe y golpe tú estás haciendo presión con la gubia. Entonces a la que sales, lo natural es que se meta para adentro la gubia y que la encuentre más adentro. Entonces, cuanto menos tiempo tarde, pues si yo hago ese movimiento hacia adentro, reflejo, porque estoy haciendo fuerza. Si eso se hace en 5 veces menos de tiempo, profundizaré 5 veces menos. Será más fácil desbastar, no sé si me lo explico. Ahí desbastar, sacar las 4 alas iguales, ¿no? No sé si lo he explicado. Pero salvo para eso, la velocidad es un factor secundario, ¿no? Y siempre la gente que empieza tiene la tendencia a correr demasiado en todos los aspectos. Entonces, mi recomendación es eso: poca velocidad, sujeción muy buena y pararse y verificar, oír la madera, oír cuando suena de una manera o de otra para ver si hay grietas o esto. Si estamos protegidos con cascos, con auriculares, estamos haciendo un trabajo como de carpintería moderna, ¿no? Que los operarios van súper protegidos con protectores auditivos, etcétera. Si no oyes estas cosas, si se han fijado, cuando ha empezado a petar ha crujido. La madera avisa mucho por sonido, con crujimientos, con sonidos raros, y entonces hay que estar atento a eso. Si uno anda con 4 protectores, 2 para las orejas y tal, está como un buzo, que digo yo siempre, como un astronauta, y no se entera de esas cosas, ¿no? Entonces hay que estar más pendiente de las señales. Hay mucha gente que dice, noté que algo raro y la siguiente vez que puse la gubia salió volando. Bueno, pues el noté algo raro no es coma y sigue la frase, es noté algo raro, punto, y aparte. Paré el torno y vi que me puse a mirar a ver qué era eso raro y descubrí tonterías, hasta descubrí un clavo, descubrí una grieta, descubrí madera de contrafibra. Puede ser cosas importantes o cosas no importantes. O que el torno hacía ruido por lo que sea, o se estaba soltando una pieza o una mandíbula, vaya usted a saber. Entonces eso, tranquilidad, trabajar con paciencia, sin prisas, disfrutar del torneado. Bueno, creo que lo dejaré por aquí de momento, y para no hacerlo demasiado largo, y bueno, hoy habrá sido un monográfico digamos, el primer punto sobre seguridad. Hay muchos más, pero al menos mi visión sobre qué es lo más importante, ¿no? Para finalizar y para resumir, la velocidad, y les vuelvo a mostrar lo del olivo, agarrar las cosas bien, pensar que debajo de una corteza hay una madera irregular con sus cosas y que tenemos que agarrarla bien. Con plato de tornillos mejor, pero si es con puntas, con mucha conciencia, consiguiendo que marquen bien y que no se nos escape la madera del torno. Bien, amigos, muchas gracias a los que han estado y nos seguimos hablando. Si tienen cualquier cosa, me lo dicen por el grupo. Saludos.